Hola y bienvenidos a Ecos del Cielo. Estamos aquí para compartir historias que tocan el alma. Si te gustan las narrativas que inspiran y te hacen reflexionar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y regalarnos un like, para que podamos seguir creciendo. Comencemos. 5 minutos antes de salir rumbo al aeropuerto para su luna de miel, cuando el chofer ya tenía el motor encendido y los invitados aún brindaban en el jardín de una casona en la Candelaria, Sofía Romero rompió el protocolo como quien rompe un hechizo. Caminó entre flores, vestidos de gala y vallenatos silenciados. Alzó la voz y señaló a la novia. Señor Mateo, su nueva esposa lo está estafando. El cristal de las copas titubeó. Alguien soltó un Jesús y Isabella Montes, impecable en su vestido marfil con encaje bordado, giró con una sonrisa que no le alcanzó a los ojos. A su lado, con el nudo de la corbata tan exacto como su ambición, Ricardo Gálvez detuvo el aplauso y escondió el celular en el bolsillo interior del saco. La camioneta negra, con maletas de lujo y pasaportes listos, pareció tragar aire. En la terraza un arco de bugambilia se inclinó como si el viento supiera que había llegado la hora de la verdad. Hasta ese instante, la historia parecía un cuento de portada. Mateo Balbuena, empresario de hoteles boutique en Chicó y Villa de Leyva, por fin se había casado después de años de viudez emocional. Los fotógrafos habían capturado su mirada emocionada en la iglesia de San Francisco. Los invitados habían aplaudido el baile. Hubo tinto, almojábanas y un brindis con aguardiente artesanal. Pero detrás del maquillaje caro y las promesas juradas ante el altar, Sofía, la mujer invisible que pulía pisos al amanecer, había visto lo que nadie quiso mirar. Extractos bancarios extraviados, firmas que no eran suyas, facturas repetidas con empresas fantasma y una cuenta recién abierta a nombre de una señora que no existía, excepto en los documentos de Ricardo. Sofía no era de gritos, era de silencio y mirada. 8 años limpiando la casa Balbuena le enseñaron a leer lo que el polvo intenta tapar. Una huella en el mármol, un papel que aparece donde no debía, un perfume nuevo que deja rastro. Desde que Isabella entró con su sonrisa de revista y su español perfumado, algo empezó a chirriar. La administración proactiva de la boda, la prisa por centralizar pagos, el yo me encargo, amor, repetido como canción. A Sofía le bastó un resbalón de Ricardo en la cocina, un sobre con logotipos duplicados para sospechar. Desde entonces, guardó copias fotográficas en su celular modesto, anotó fechas en una libreta con portada de la Virgen de Guadalupe y se prometió a sí misma no cerrar los ojos si el patrón iba a entregarse a la mentira con anillo de oro. En el jardín, la música se apagó como si alguien hubiera tirado del cable del cielo. Mateo tardó un segundo en reconocer a Sofía. La había visto esa mañana colocando velas y acomodando los centros de mesa con paciencia de artesana. El traje del azul medianoche, la mirada limpia, la de ella firme, con los guantes aún guardados en el bolsillo del mandil, aunque ya no estuviera trabajando. Isabella, sin perder la elegancia, apretó el ramo. Perdón, dijo con voz dulce y filosa. ¿Quién te dejó entrar aquí? Sofía dio un paso más. No quería humillar a nadie. Quería evitar una tragedia. Porque el amor engañado también es tragedia. Nadie me dejó. Yo tenía que decirlo. Y alzó la carpeta transparente que llevaba bajo el brazo. Aquí están las facturas, los correos, las transferencias. Todo va a una cuenta controlada por el licenciado Gálvez y por un nombre ficticio, Fundación Horizonte. Esa fundación no existe, señor. Es un puente para vaciar sus hoteles y la titular, Sofía respiró hondo, es Isabella Montes. Con un apellido alterado. Un murmullo recorrió las mesas. Fundación. Vaciar. Titular. Las amigas de la novia miraron a Ricardo con una incomodidad que no cupo en sus trajes. El abogado intentó sonreír. Mateo, no prestes atención a chismes de personal. Es la típica confusión de una señora que no entiende de documentos. Yo puedo no entender de trajes caros, dijo Sofía calmada, pero sé leer números. También sé cuando alguien quiere llevarse el pan de otros a la boca. Tema central, latiendo fuerte en ese jardín de flores. Cuando el dinero compra aplausos, la verdad necesita la voz de quien nunca fue invitado a brindar. Y si hay algo que las mujeres que nos escuchan, esas que cargan la casa, el trabajo y las lágrimas, saben, es que la intuición no se negocia. Sofía no traía maldad,
traía esa mezcla de intriga y esperanza que nace cuando una descubre un engaño y sueña con evitar un dolor mayor. En su bolsillo, el rosario de su madre. En la pantalla del teléfono, el hilo que unía facturas idénticas con fechas cambiadas y en su garganta la urgencia de no dejar que Mateo subiera a un avión con la mentira al lado. Amor. Isabella le tomó el brazo a Mateo de modo que la pulsera brillara ante los flashes. Por favor, no permitas que arruinen nuestra noche. Mira a mis ojos. ¿Ves a una estafadora? Mateo miró. Y lo terrible de mirar es que a veces la belleza se confunde con la verdad, pero en la belleza de Isabella había una sombra y esa sombra llevaba la forma precisa de Ricardo arrojándole un mensaje por WhatsApp, código y seña de quienes no pisan en falso. Plan B. Si hay ruido. Sofía lo había visto reflejado en el cristal de la puerta de la cocina unas noches antes, mientras preparaba agua de panela para el personal. Sabía que el ruido podría ser ella. Sofía. Mateo habló por fin con respeto. No sé qué viste, pero esto no se hace aquí. Se hace donde haga falta, dijo ella con suavidad. Mire, abrió la carpeta. Esta es la lista de proveedores que no cobraron. Este es el correo que nunca llegó. Aquí está la misma factura con 2 RUT distintos. Y aquí, su dedo tembló apenas, un anticipo a Horizonte desde una cuenta puente del hotel de Villa de Leyva. Señor Mateo, usted no está de luna de miel, está de camino a perderlo todo. El silencio se condensó. Una tía murmuró un Padre Nuestro. Ricardo avanzó un paso, cortés como siempre. Mateo, si quieres revisamos todo mañana en el despacho, ofreció. Traer aquí papeles manipulados es difamación. Sofía sostuvo la mirada con algo más viejo que el miedo, dignidad. Si miento, me voy hoy mismo sin carta de recomendación. Si digo la verdad, usted no se sube a esa camioneta. El gancho ya estaba clavado en el corazón de la noche. ¿Qué harías si alguien te avisa a minutos de volar que tu matrimonio nació de una mentira? Las mujeres que nos escuchan, las que alguna vez presintieron lo que nadie quiso oír, saben que entre la humillación y la fe hay una línea delgada. Esa línea es la que Sofía pisó para proteger a un hombre que nunca la miró desde arriba, porque Mateo siempre la trató como a una persona. Le decía, gracias, Sofía, cuando la casa olía a canela. Buenos días. Aunque trajera el alma hecha trizas por los balances, y quizá por eso, porque la gratitud no se olvida, ella no pudo callar. Isabella decidió entonces jugar su carta. Lágrimas redondas, voz quebrada, ¿de verdad me harías esto?, a media luz. Tomó la mano de Mateo y la colocó sobre su pecho. Siente, susurró. Aquí no hay fraude. Aquí hay amor. Intriga. Esperanza, miedo, todo junto, porque el amor cuando es real no necesita esconder correos y cuando es mentira tiembla si lo nombran. Desde la cochera, el chofer tosió pidiendo señal. Faltaban 5 minutos. Sofía se acercó un paso más. No le pido que me crea a mí, dijo. Le pido que le crea a sus ojos. Revise ahora. Llame usted mismo al contador de Chico, o más fácil, marque el número de Fundación Horizonte. Nadie contesta porque no existe. Ricardo apretó los dientes. Isabella por primera vez parpadeó con pánico. Mateo tomó el teléfono. Su dedo dudó. Sofía sintió el peso de todas las veces que tuvo que mirar 2 veces la factura de gas para estirar el sueldo, de todas las puertas que se le cerraron, de todos los jefes que la trataron como si fuera un mueble. No estaba ahí por venganza, estaba ahí por justicia. La llamada no entró. Otra tampoco. El contador respondió al tercer intento. La voz temblorosa al reconocer la urgencia del patrón. Señor Balbuena, la fundación es un expediente vacío. Hicimos la consulta hace 2 días, iba a llamarle mañana. El jardín exhaló al unísono. Isabella soltó el ramo. Ricardo dio un paso hacia atrás. Mateo se quedó quieto con el anillo brillando como un recordatorio de que las promesas, si se sostienen en mentira, duelen el doble. Respira hondo, porque lo que Sofía está a punto de mostrar cambiará para siempre el rumbo de esta luna de miel. Cuando el murmullo se desvaneció y la camioneta negra volvió a apagarse,
la noche se llenó de ese silencio espeso que precede a una tormenta. Mateo Balbuena no sabía si mirar a su esposa, a Sofía Romero o a los documentos que tenía entre las manos. Los números parecían moverse bajo la luz de las velas. Fundación Horizonte, transferencias, firmas duplicadas. Su respiración se volvió corta. El ruido del corazón tapó la música y de pronto la palabra estafa le sonó más fuerte que todos los violines del mariachi. Isabella Montes, aún con lágrimas artificiales sobre el rostro, se acercó lentamente. Amor, esto tiene una explicación. Ricardo te lo dirá. No hagas un drama frente a todos, susurró con una sonrisa que ya no lograba fingir. Ricardo Gálvez, el abogado que llevaba años administrando los contratos de Mateo, asintió con falsa calma. Exacto. Una confusión contable. Sofía siempre fue buena limpiadora, pero las cifras no son su fuerte. Sofía respiró hondo. No había marcha atrás. Ya había hablado, ya era visible. No se trata de números, señor Ricardo, se trata de ética, respondió con voz firme. Usted y la señora Isabella planearon esto desde antes de la boda. Las miradas se cruzaron, algunas invitadas se apartaron. Los camareros fingieron recoger copas para no mirar. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Mateo, intentando sostener la compostura, miró a Isabella. ¿Desde antes de casarnos? Isabella rió nerviosa. Por favor, Mateo, ¿tú le vas a creer a ella? ¿Una empleada? A veces, intervino Sofía, las empleadas somos las únicas que vemos lo que ustedes no. La frase cayó como un golpe. Mateo se sentó. Necesitaba procesar. Recordó las últimas semanas. El apuro de Isabella por casarse, su insistencia en transferir los activos por seguridad y la manera en que Ricardo siempre aparecía con un contrato en la mano. La mente de Mateo repasó cada firma, cada palabra de confianza ciega. Mientras tanto, Isabella apretó el ramo y giró hacia Sofía con furia contenida. ¿Por qué lo haces? ¿Por dinero? ¿Quieres que te pague más?, dijo elevando la voz. No quiero su dinero, señora, respondió Sofía sin perder la calma. Quiero que el señor Balbuena no pierda el suyo. Un murmullo recorrió el jardín. Algunos invitados empezaron a grabar discretamente con sus teléfonos. El escándalo estaba servido, pero Sofía no lo hacía por espectáculo, lo hacía porque su conciencia no la dejaría dormir si callaba. El tema central se profundizaba. El poder del dinero contra la verdad de una mujer invisible. La audiencia debía sentir que la limpiadora se convertía en la única voz que se atrevía a desafiar a la clase que nunca la miró. Ricardo dio un paso al frente. Mateo, estás cometiendo un error al darle crédito a esta mujer. Todo lo que dice puede revisarse mañana. Te sugiero que no humilles a tu esposa el día de tu boda. Sofía sostuvo la mirada. Usted habla de humillación. Yo hablo de justicia. Isabella intentó acercarse de nuevo, pero Mateo levantó la mano. Basta. No quiero escuchar más. Se detuvo mirando los papeles. ¿Cómo obtuviste esto? No fue fácil, dijo ella. Vi cómo los documentos entraban y salían de su oficina, cómo se repetían las facturas. Saqué fotos, hice copias. Lo hice por usted. ¿Por mí?, preguntó el incrédulo. Porque usted siempre fue amable conmigo. Y porque uno no puede mirar cómo alguien se mete en un pozo sin avisarle. Los ojos de Mateo se llenaron de algo más que sorpresa, culpa y gratitud. Sabía que Sofía había roto su silencio por lealtad, no por rencor. Isabella, viendo que perdía terreno, cambió de estrategia. Soltó el ramo y adoptó un tono lastimero. Mateo, me está difamando. Si crees en mí, vámonos ahora mismo. Pero él no se movió. El aire se tensó. Un flash de cámara capturó el instante, la esposa suplicando, la limpiadora firme, el millonario entre la fe y la duda. Sofía sacó su teléfono. Si no me cree, mire esto, dijo mostrando una serie de mensajes entre Isabella y Ricardo. Hablaban de transferencias, de un plan B y del cierre de cuentas en Suiza. Isabella se abalanzó hacia ella intentando arrebatarle el celular.
Eres una mentirosa. Mateo la detuvo con un gesto. Isabella, basta. El rostro de Isabella cambió. Su máscara de perfección se quebró. Por primera vez el miedo se asomó en su mirada. En ese momento, una de las tías de Mateo, la señora Elena, se acercó con paso lento, llevando una expresión mezcla de sorpresa y decepción. «Isabellita, ¿esto es cierto?», preguntó sosteniendo el crucifijo de su pecho. Isabella no respondió. Ricardo aprovechó para intervenir. «Nos vamos», dijo en voz baja, pero firme. Sofía retrocedió un paso. Sabía que había desatado un huracán, pero no se arrepentía. Había protegido la verdad, aunque eso le costara su trabajo. Mientras Isabella y Ricardo se alejaban entre murmullos, Mateo levantó la mirada hacia Sofía. «Gracias», dijo con voz temblorosa. «No sé cómo agradecerte esto». «No me dé las gracias, señor. Solo no se case con la mentira». El público, nuestras oyentes, mujeres de tantos lugares, sentían el pulso moral de la historia, la valentía de quien, sin poder ni apellido, se atreve a decir la verdad cuando todos callan. Pero Mateo aún no sabía que aquella estafa era solo la punta del iceberg y que la verdadera traición estaba más cerca de lo que imaginaba. Mateo Balbuena permaneció de pie frente a la piscina iluminada, mirando el reflejo distorsionado de las luces y de su propia imagen. A su alrededor, los invitados empezaban a retirarse con murmullos discretos, sin saber si habían asistido a una boda o al prólogo de un escándalo. En su mano aún temblaba el celular con los mensajes que Sofía le había mostrado. Las palabras transferencia, cuenta suiza y plan B ardían en su mente como brasas. Dentro de la casa el silencio se mezclaba con el eco lejano de una canción que algún mesero olvidó apagar. Sofía Romero, de pie junto al portón, observaba desde lejos. No esperaba aplausos ni disculpas. Había dicho lo que tenía que decir, pero algo dentro de ella no la dejaba tranquila. Isabella Montes y Ricardo Gálvez habían desaparecido demasiado rápido, y cuando alguien huye tan pronto, no lo hace con las manos vacías. En el interior, Isabella se quitó los tacones, caminando descalza por el mármol del salón. Su rostro, antes dulce y refinado, ahora mostraba una frialdad cortante. «Eres un inútil, Ricardo», escupió en voz baja. «Te dije que ese archivo debía estar cifrado. ¿Cómo lo consiguió esa mujer?» «No lo sé, Isabella. Tal vez revisó la computadora de la oficina mientras limpiaba. No pensé que una sirvienta sabría copiar un correo». Isabella lo miró con rabia. «Nunca subestimes a los invisibles. Ellos ven todo». Ricardo encendió un cigarrillo nervioso. «Tranquila. Lo arreglaremos. Nadie va a creerle del todo. Es una empleada. Solo tenemos que salir de aquí y esperar que Mateo se calme». Isabella lo interrumpió. «¿Salir de aquí? ¿Estás loco?» «Si me voy ahora, confirmo todo. Necesito tiempo. Él me ama. Puedo revertirlo». Mientras tanto, Mateo caminaba sin rumbo por el jardín. Su mente retrocedía a los inicios con Isabella. El día que la conoció en un evento benéfico en Cartagena, el vestido azul que parecía hecho para hipnotizar, la risa leve con la que le habló de futuro y proyectos en común. Todo parecía perfecto, hasta ahora. Sofía, que seguía a una distancia prudente, sintió compasión. Lo había visto reconstruirse después de una pérdida y ahora volvía a verlo derrumbarse. Decidió no marcharse todavía. Tal vez aún podía ayudar. Se acercó despacio. «Señor Mateo», dijo con tono respetuoso. «Sé que no es momento, pero hay algo más que debe saber». Él levantó la vista agotado. «¿Algo más?» «Sí. En su oficina del hotel de Chico hay una carpeta azul. La señora Isabella me pidió que la botara hace 3 días, pero no lo hice. La guardé en la despensa. Contiene copias de transferencias a nombre de Ricardo y una autorización con su firma falsificada». Mateo se quedó mudo. «¿Mi firma?» «Sí, señor. Lo siento. Pensé que si la entregaba, desaparecería». Una ráfaga de viento agitó las flores del arco nupcial.
Mateo sintió un frío recorrerle el cuerpo. Había compartido su vida, su empresa, sus planes con una mujer que ni siquiera era quien decía ser. En ese instante, desde la terraza superior, se escuchó un golpe seco. Isabella había arrojado una copa al suelo. Bajó lentamente las escaleras, ya sin lágrimas, con una serenidad que asustaba. Mateo, dijo, ¿vas a dejar que una mujer de servicio destruya lo que tenemos? No es ella quien lo destruyó, Isabella. Fueron tus mentiras. ¿Mentiras? Rió. Todo lo que hice lo hice por nosotros. Tú no entiendes de negocios. El dinero necesita moverse, no dormirse en cuentas muertas. Ricardo la miró horrorizado. Isabella, cállate. ¿Callarme? Respondió ella. ¿Por qué? ¿Por qué ahora temes que tu nombre también aparezca en los papeles? El rostro de Mateo se endureció. Ya no veía a la mujer que había amado. Veía a una extraña con voz conocida. Quiero que te vayas, Isabella, dijo con frialdad. Esta casa ya no te pertenece. ¿Me estás echando el día de nuestra boda? Gritó. Después de todo lo que hice por ti. Sofía intervino con voz suave pero firme. A veces lo que creemos que hacemos por amor no es amor, es ambición. Isabella la miró con odio puro. Tú no sabes nada de amor. Solo sabes limpiar las sobras de los demás. Y usted, respondió Sofía, solo sabe ensuciar lo que toca. El ambiente se volvió irrespirable. Ricardo retrocedió nervioso. Mateo cerró los ojos. Sabía que esa historia no terminaba ahí. Y tenía razón. Porque mientras Isabella discutía, un invitado que trabajaba en la banca internacional se acercó y murmuró algo al oído de Mateo. Señor Balbuena, hay movimientos recientes de sus cuentas en el extranjero. Grandes sumas a nombre de la señora Montes. Fue como un golpe final. Isabella palideció. Ricardo intentó huir hacia la puerta, pero dos guardias del evento ya estaban bloqueando la salida. Sofía, dijo Mateo sin apartar la vista de Isabella. Necesito que me acompañes mañana al despacho. Quiero revisar todo. Tú serás mi testigo. Ella asintió, sin imaginar que aquella decisión la pondría en el centro de una guerra que apenas empezaba. Isabella, acorralada, soltó una última frase antes de irse. No te equivoques, Mateo. Yo nunca pierdo. Y cuando se marchó, el eco de sus tacones sobre el mármol fue lo único que se escuchó antes de que la lluvia comenzara a caer. Porque esa noche el amor se rompió, pero la verdad apenas estaba naciendo. La mañana siguiente amaneció gris, con un olor a lluvia y café recién hecho que se mezclaba con el eco de lo ocurrido la noche anterior. En la mansión Balbuena, los arreglos florales del matrimonio aún decoraban el salón, como testigos mudos de una boda que nunca llegó a ser luna de miel. Mateo Balbuena llevaba horas sin dormir. Sentado en su despacho, revisaba los documentos que Sofía Romero había rescatado de la despensa. Las hojas estaban arrugadas, manchadas por el polvo y el miedo, pero contenían todo, nombres falsos, transferencias, facturas clonadas. Mateo se pasaba la mano por el rostro una y otra vez, intentando comprender cómo había caído tan bajo. Había amado a Isabella Montes con la fe ciega de quien quiere volver a creer en el amor. Y ella había jugado con eso, envolviéndolo con su perfume caro y su sonrisa precisa. En un rincón, Sofía observaba con respeto. No sabía si hablar o quedarse en silencio. Había venido temprano porque sentía que su presencia podía sostener algo del caos. ¿Cuánto tiempo sabías esto?, preguntó Mateo sin levantar la vista. Semanas, señor. Pero no tenía pruebas firmes hasta hace unos días. Sofía bajó la mirada. Me dio miedo. No quería perder mi trabajo. Y sin embargo, hablaste, dijo él, dejando el papel sobre el escritorio. Eso te honra. Sofía sonrió apenas, nerviosa. A veces el miedo pesa menos que la conciencia. En ese momento sonó el teléfono de Mateo. Era su abogado principal, no Ricardo, sino el licenciado Javier Mendoza, un hombre viejo, leal, con voz de trueno. Mateo, he revisado tus cuentas internacionales. Hay transferencias que salieron hace 3 días, justo antes de la boda.
Los fondos están en tránsito. Si no actuamos hoy, desaparecerán. El millonario apretó el puño. Congélalas. Intento hacerlo, pero necesito pruebas oficiales. Y Gálvez las tenía. Mateo miró a Sofía. ¿Dónde está Isabella? No volvió a la casa, respondió ella, pero vi su auto estacionado frente al hotel de Chico esta mañana cuando venía hacia acá. El corazón de Mateo dio un salto. Era el mismo hotel donde empezó su historia, y tal vez donde acabaría. Salieron juntos hacia el lugar. Sofía insistió en acompañarlo. Aunque Mateo quiso disuadirla. Esto no es asunto tuyo, Sofía. Con respeto, señor, sí lo es. Si callo ahora, todo lo que hice anoche no habrá servido de nada. El camino fue silencioso, con el ruido de los limpiaparabrisas marcando el ritmo de la tensión. Al llegar, el personal del hotel los saludó con nerviosismo. Había rumores. Todo el mundo sabía que algo había ocurrido con la señora Montes. Subieron al penthouse, donde Isabella se había refugiado. Al abrir la puerta, la escena era devastadora. Maletas abiertas, joyas sobre la cama, pasaportes, documentos, y en la mesa una laptop con los correos abiertos. Entre ellos, un último mensaje enviado hacía apenas una hora: Ricardo, nos descubrieron. Voy a transferir lo que queda y desapareceré. No me busques. Isabella, al verlos entrar, dejó caer la copa de vino que sostenía. Mateo, dijo con voz ronca. No debiste venir. Tenías razón, respondió él con calma. No debía. Pero vine porque necesito escucharte decirlo con tu propia boca. Isabella suspiró, encendió un cigarrillo y miró por la ventana. No fue solo por dinero, Mateo. Fue por rabia. Giró hacia él. Tú tienes todo. Yo no tenía nada. Y cuando te conocí pensé que podía tener lo que merecía. Pero después me enamoré. ¿Enamorarte?, replicó el dolido. Me robaste. Me mentiste. Sí, dijo ella exhalando el humo. Pero también te cuidé. Te di compañía cuando todos te dejaron solo. No me mires así, porque en el fondo tú también me necesitabas. Sofía, que escuchaba desde la puerta, no pudo contenerse. El amor no se mide por lo que se roba, señora. Se mide por lo que se entrega sin esperar nada. Isabella la observó con desprecio. Tú no sabes lo que es vivir con hambre, con miedo a volver a ser invisible. Sí, lo sé, respondió Sofía firme. Pero yo nunca quise llenar mi hambre con el dinero de otro. El silencio se hizo pesado. Isabella miró a Mateo una última vez, y en ese momento algo cambió en su expresión. Ya no había furia ni tristeza, solo cansancio. No me entregues a la policía, pidió en voz baja. Déjame desaparecer. Mateo la miró largo rato. Había amado a esa mujer, y eso lo hacía más difícil. No puedo decidirlo yo. Lo que hiciste no fue solo contra mí. Engañaste a todos los que confiaron en ti. Isabella cerró los ojos y sonrió con ironía. Entonces que decida tu santa empleada. Ella parece ser la dueña de tu moral ahora. Sofía no respondió. Caminó despacio hasta la mesa, tomó los pasaportes y la laptop. Esto irá a la policía, dijo con serenidad. Isabella la observó alejarse. Eres valiente, Sofía. Pero recuerda, cuando las mujeres se meten en asuntos de poder, terminan aplastadas. O cambian la historia, contestó Sofía sin mirar atrás. Mateo llamó a su abogado, ordenó que se hiciera la denuncia formal y que todas las transferencias quedaran congeladas. Isabella fue escoltada discretamente hasta una habitación del mismo hotel, bajo vigilancia. Mientras esperaban el informe de la policía, Mateo se recostó en una silla y cerró los ojos. Nunca pensé que la persona que limpiaba mis pisos terminaría limpiando mi vida. Sofía bajó la mirada con humildad. A veces, señor, el alma también necesita limpieza. Y aunque la tormenta no había terminado, una sensación nueva empezó a nacer entre ellos, confianza. La primera piedra de una amistad inesperada. Pero al otro lado de la ciudad,
Ricardo Gálvez recibía un mensaje en su celular: cambio de plan. Si me hundes, te llevo conmigo. La historia, lejos de cerrarse, apenas estaba girando hacia su punto más peligroso. La noticia de la estafa recorrió la ciudad como pólvora. Los titulares de los portales de farándula y economía se mezclaban: Isabella Montes, acusada de fraude millonario. La boda del empresario Balbuena termina en escándalo. Mateo apagó su celular, no soportaba más notificaciones. Cada llamada era un recordatorio de que el amor puede ser una trampa tan elaborada como un contrato mal firmado. En su despacho del hotel, los documentos confiscados estaban apilados sobre la mesa. Sofía Romero revisaba junto con el licenciado Mendoza cada uno de ellos. Su mirada se movía entre la confusión y la determinación. No era abogada, pero entendía la gravedad de lo que leía. Aquí hay movimientos de dinero que no pueden haber salido sin autorización, dijo señalando un documento. Este número de cuenta no pertenece a ningún proveedor real. Mendoza asintió. La mujer lo planeó con cuidado. Y no estaba sola. Hay más nombres implicados. Mateo se asomó por la ventana con el rostro endurecido. Ricardo Gálvez. Probablemente, respondió el abogado, pero no lo encontraremos tan fácil. Renunció anoche, cerró su oficina y desapareció. Sofía bajó la mirada. Sabía que esto no terminaría bien. Cuando los ricos caen, los pobres que ayudan a derrumbarlos suelen quedar bajo los escombros. Pero Mateo la miró con un respeto que ella no había sentido nunca. No te preocupes, Sofía. Nadie te tocará. No después de lo que hiciste por mí. Ella sonrió con timidez. No lo hice por usted. Lo hice porque me dolió ver cómo la mentira se vestía de amor y todos le aplaudían. El silencio se hizo pesado. Mateo suspiró. ¿Sabes qué es lo más triste? Que todavía parte de mí quiere creer que Isabella me amó de verdad. Tal vez sí lo hizo, respondió Sofía, pero a su manera. Hay amores que no saben amar sin destruir. Horas después, la policía entregó su informe. Isabella confesó parcialmente, tratando de implicar a Ricardo como el cerebro del fraude. Pero había un detalle que cambió el rumbo de todo. Entre los correos encontrados en su laptop había un archivo cifrado con el título Respaldo Ricardo. Dentro, un plan detallado para transferir los fondos restantes usando la identidad de Sofía Romero como pantalla. Mateo sintió un nudo en el estómago. ¿Querían usar tu nombre? ¿El mío?, preguntó ella horrorizada. ¿Por qué el mío? Porque eras la perfecta invisible, respondió el licenciado Mendoza. Nadie sospecharía de ti. Sofía sintió que el suelo se movía. Todo lo que había hecho por justicia estaba a punto de volverse en su contra. Isabella, incluso desde su arresto, seguía jugando. La venganza del silencio había comenzado. Mientras tanto, en una bodega abandonada en Usaquén, Ricardo Gálvez observaba su laptop encendida. En la pantalla, las noticias mostraban su rostro como sospechoso, prófugo. Su sonrisa era tensa, pero sus ojos seguían fríos. Sofía Romero, murmuró, no sabes con quién te metiste. Tomó el teléfono y marcó un número desconocido. Isabella, soy yo. ¿Cómo conseguiste llamarme? La voz de ella sonó desde el otro lado entre susurros. Tengo contactos. Escucha, necesito salir del país, pero antes voy a limpiar mi nombre. Si tengo que hundir a Mateo, lo haré. No puedes. Isabella bajó la voz. Te buscan a ti. Entonces caeremos los dos. Colgó. Un plan empezó a formarse en su cabeza. Había guardado una copia de todos los archivos y sabía que podía manipularlos. Bastaba con añadir un detalle, una firma falsa más, esta vez con el nombre de Sofía. Esa misma tarde, Mateo recibió una llamada del fiscal. Señor Balbuena, tenemos un problema. Entre los documentos encontrados hay nuevas pruebas que implican a su empleada Sofía Romero. Su nombre aparece en varias transferencias. Sofía palideció. Eso es mentira. Lo sé, respondió Mateo. Pero debemos probarlo. En cuestión de horas,
la noticia se filtró. La empleada que denunció la estafa ahora es sospechosa. Las redes se llenaron de comentarios crueles. Seguro era cómplice. Todos son iguales. Sofía sintió el peso del mundo sobre los hombros. En el barrio donde vivía, en Teusaquillo, las vecinas la miraban con lástima o desconfianza. Su hijo menor, Leo, le preguntó llorando: «Mamá, ¿vas a ir a la cárcel?». Ella lo abrazó. «No, mi amor. No hice nada malo». A veces, cuando una dice la verdad, la gente prefiere callarla. Pero Dios sabe quién soy. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas de su casa humilde, Sofía encendió una vela y rezó. «Señor, tú sabes que no mentí. Protégeme del mal». En la mansión, Mateo no podía dormir. Sentía culpa por no haber previsto la trampa. Llamó a su abogado. «Mendoza, quiero que limpie su nombre. No voy a permitir que pague por algo que no hizo». «Será difícil», respondió el letrado. «Las pruebas son convincentes. Pero si Ricardo las fabricó, debe haber dejado rastros». Mateo colgó. En ese instante tomó una decisión. «Si tengo que ir hasta el infierno para limpiar su nombre, lo haré». La cámara imaginaria se aleja, mostrando a ambos personajes en la soledad de sus mundos, él en su mansión vacía, ella en su casa modesta, los dos conectados por una misma injusticia. Y mientras la lluvia volvía a caer sobre la ciudad, una frase flotaba en el aire: «A veces el precio de decir la verdad es convertirse en la siguiente víctima». La mañana siguiente amaneció con titulares devastadores: «La limpiadora que denunció la estafa, ahora bajo investigación por fraude». En los noticieros la imagen de Sofía Romero aparecía junto a la de Isabella Montes y Ricardo Gálvez, como si todos fuesen parte de la misma red. Los periodistas hablaban de un triángulo de corrupción, sin entender que la verdadera historia era la de una mujer sencilla atrapada entre los hilos de un engaño que ella misma había intentado deshacer. En su pequeña casa en Teusaquillo, Sofía veía la televisión con el rostro pálido. Su hijo Leo dormía en el cuarto contiguo, ajeno al vendaval. Afuera, dos patrullas se estacionaron discretamente. Golpes en la puerta. «Señora Sofía Romero, policía de la ciudad, necesitamos que nos acompañe para rendir declaración». Sofía respiró hondo. Sabía que ese momento llegaría. No lloró. Se quitó el delantal, tomó su bolso y un rosario. «Estoy lista. Pero antes», dijo con voz firme, «necesito avisar a mi patrón». Llamó a Mateo Balbuena, quien respondió con tono preocupado. «Sofía, no hables con nadie sin mi abogado. Voy para allá». El trayecto hasta la comisaría fue un desfile de miradas curiosas. Algunos vecinos grababan con sus teléfonos, otros murmuraban. La mujer que había sido heroína la noche anterior, ahora era tratada como sospechosa. En la estación, un oficial le entregó un sobre con copias impresas. «Estas son las transferencias que la vinculan al caso», dijo con voz indiferente. Sofía miró los documentos y su corazón se detuvo un instante. En cada hoja aparecía su nombre, su firma falsificada y su número de identificación. Todo parecía real. «Esto es mentira», dijo temblando. «Nunca firmé nada». «Entonces alguien lo hizo por usted», respondió el oficial. «Pero hasta que se pruebe, seguirá siendo investigada». Minutos después, Mateo entró acompañado de su abogado, el licenciado Mendoza, con una carpeta bajo el brazo. «Mi clienta no firmará ni una palabra hasta que se revisen los metadatos de esos documentos», dijo el abogado con firmeza. Sofía levantó la vista hacia Mateo. Él le sonrió con empatía. «No estás sola. Vamos a probarlo». Mientras tanto, en una oficina clandestina de Medellín, Ricardo Gálvez observaba las noticias en su laptop. Tenía ojeras profundas y una taza de café frío entre las manos. Su plan funcionaba. Si Sofía caía, Mateo también quedaría manchado y él podría negociar su libertad a cambio de silencio. «Pobre mujer», murmuró con ironía. Quiso jugar a detective y terminó siendo la culpable. De repente su celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Nos encontramos esta noche. Hay algo que te conviene saber». Ricardo frunció el ceño.
No reconocía el remitente, pero el mensaje terminaba con una inicial, Isabella. A la misma hora, en el cuarto donde Isabella estaba bajo custodia, una enfermera salía con un frasco vacío. En la cama ella fingía estar dormida. Cuando la puerta se cerró, abrió los ojos. En su muñeca aún tenía una pulsera de oro con un chip diminuto en el interior. Lo había escondido de los policías. Con un pequeño clic, activó un rastreador GPS. Su objetivo, encontrar a Ricardo antes de que la traicionara. Volviendo a la comisaría, el abogado Mendoza pidió acceso a los archivos digitales. Al analizar los documentos notó algo extraño. Todas las transferencias tenían la misma dirección IP de origen, vinculada a una red privada. Mire esto, le dijo a Mateo. Si localizamos esa IP, sabremos desde dónde enviaron el dinero. ¿Y puede hacerse?, preguntó Sofía. Con una orden judicial, sí. Pero tomará tiempo. Tiempo. Esa era la palabra. Porque mientras ellos buscaban pruebas, los enemigos avanzaban. Esa noche Mateo llevó a Sofía a su casa, temiendo que algo pudiera pasarle. Te quedarás aquí al menos hasta que resolvamos esto, le dijo. Ella se negó al principio. No quiero ser una carga. No lo eres. La voz de Mateo sonó sincera. Si tú no hubieras hablado, yo estaría casado con una ladrona. Ahora me toca protegerte. El viento movía las cortinas. Sofía observó el retrato de la difunta esposa de Mateo, una mujer de ojos dulces. Debe haberla amado mucho, susurró. Sí, respondió él. Y cuando murió, pensé que ya no habría bondad en el mundo. Hasta que tú me demostraste que la hay, aunque venga con mandil y callos en las manos. Sofía bajó la mirada avergonzada. No estaba acostumbrada a esas palabras. Pero el momento se rompió con el sonido del teléfono de Mateo. Era un número privado. Respondió. Sí. Una voz femenina, casi susurrando, habló al otro lado. Mateo. Soy Isabella. Si quieres limpiar el nombre de tu empleada, ven solo. Esta noche tengo algo que decirte. La llamada se cortó. Mateo y Sofía se miraron tensos. Es una trampa, dijo ella. Probablemente, respondió él, pero si hay una mínima posibilidad de que tenga pruebas, debo ir. Sofía apretó el rosario entre los dedos. Entonces no irá solo. Mateo la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Sofía, no quiero que te pongas en peligro. El peligro ya vino a mí, dijo con serenidad. Ahora solo quiero acabar con él. Mientras tanto, en la oscuridad de una bodega en las afueras de la ciudad, Isabella esperaba. Tenía una mirada distinta, más fría, más calculadora. Sobre la mesa, una carpeta cerrada y una pistola pequeña. Si Ricardo no llega antes que él, susurró para sí misma. Esta vez yo decidiré cómo termina todo. Y en algún punto de la ciudad, la limpiadora, el millonario y la estafadora estaban por reencontrarse. Tres destinos que se habían cruzado por accidente y que esa noche iban a sellar su historia con verdad, traición o sangre. La noche cayó sobre la ciudad con un aire espeso, casi irrespirable. Las luces de los autos formaban ríos luminosos en medio del caos urbano y en uno de esos vehículos, Mateo Balbuena conducía en silencio, con el rostro endurecido y los dedos tensos sobre el volante. A su lado, Sofía Romero miraba por la ventana, sintiendo un presagio en el pecho. El viento frío atravesaba las calles de Engativá, donde según Isabella estaba la dirección de la reunión. ¿Estás segura de que quiere ir?, preguntó Sofía con voz temblorosa pero firme. No, respondió Mateo. Pero si no voy, nunca sabremos la verdad. El auto se detuvo frente a una bodega abandonada rodeada de sombras. Solo una luz amarillenta escapaba por una rendija. Mateo apagó el motor. Quédate aquí, dijo abriendo la puerta. No, señor Balbuena, contestó Sofía saliendo también. No vine hasta aquí para esconderme. Caminaron juntos entre charcos y pedazos de metal oxidado. La puerta de la bodega estaba entreabierta y dentro, el eco de una respiración contenida se mezclaba con el zumbido de una lámpara vieja. Isabella Montes estaba allí,
sentada en una silla, vestida de negro, con el cabello suelto y el rostro pálido. En la mesa frente a ella, un sobre grueso y una pistola plateada. Llegaste, dijo sin levantar la vista. Dijiste que tenías pruebas, respondió Mateo con voz grave. Las tengo, replicó ella, empujando el sobre hacia él. Pero antes quiero que escuches mi versión. Sofía se mantuvo unos pasos atrás observando todo. Isabella encendió un cigarro. Nunca quise hacerte daño, Mateo. Cuando conocí a Ricardo, él ya tenía tu confianza. Me propuso el plan. Sí. Pero lo que no sabes es que él quería destruirte mucho antes de que yo apareciera. ¿Por qué?, preguntó Mateo desconfiado. Porque lo humillaste, dijo ella con una sonrisa amarga. Lo despediste hace años de una de tus empresas por falsificar firmas y él juró vengarse. Me usó como su arma. Isabella apagó el cigarro con un gesto nervioso. Yo acepté porque necesitaba dinero, no venganza. Pero cuando empecé a amarte, intenté detenerlo. Por eso escondí parte de los documentos y por eso me delató. Mateo la miró sin decir palabra. No sabía si creerle. ¿Y Sofía?, continuó Isabella. Ella fue la que me descubrió porque Ricardo la vigilaba. Cuando él vio que sospechaba, decidió usar su nombre para cubrir sus rastros. Sofía apretó los puños. Usted dice eso para limpiar su conciencia. No, querida, replicó Isabella mirándola fijamente. Lo digo porque en este momento Ricardo viene hacia aquí. No porque yo lo haya llamado, sino porque me rastrea desde hace días. En ese instante, un ruido metálico los hizo girar. Una puerta lateral se abrió de golpe y Ricardo Gálvez apareció armado, con el rostro descompuesto por la ira y la desesperación. Muy bien, dijo con voz temblorosa. Todos juntos. Como debía ser. Isabella se puso de pie. No hagas esto, Ricardo. Cállate, gritó él, apuntándola con el arma. Me traicionaste. Ambos lo hicieron. Mateo dio un paso adelante. Si tienes algo que decir, dilo ahora, pero baja esa pistola. ¿Bajarla?, rió Ricardo. Después de que me robaste todo. Tú y tu fortuna, tus fiestas, tus lujos. Me quitaste mi carrera, mi nombre. ¿Y ahora crees que vas a salir de esto limpio? Sofía, con el corazón desbocado, miró a su alrededor. A un lado vio un tubo metálico entre los escombros. Lo tomó sin hacer ruido. No sabes lo que estás diciendo, Ricardo, dijo Mateo intentando ganar tiempo. Si me querías hundir, ya lo hiciste. Pero no metas a más gente. Oh, claro que sí, rió con amargura. Porque si yo me hundo, tú también. Y tu santa empleada será la primera en pagar. En ese momento apuntó hacia Sofía. Isabella gritó, «¡No!», y se interpuso. El disparo resonó como un trueno en la oscuridad. Isabella cayó al suelo con la mano sobre el pecho. Sofía soltó el tubo y corrió hacia ella mientras Mateo desarmaba a Ricardo en un forcejeo violento. La pistola cayó lejos, pero otro disparo se escapó rozando el brazo del millonario. Ricardo terminó reducido, gritando entre lágrimas. «No era para ti. No era para ti». Sofía sostenía a Isabella en sus brazos. La sangre se extendía lentamente por su vestido negro. «Sofía», susurró la mujer. «En la carpeta, hay pruebas. Está todo. No hables, por favor, te van a ayudar». Isabella sonrió débilmente. «Dile a Mateo, que lo amé. A mi manera, pero lo amé». Sus ojos se cerraron y el silencio cayó como un velo. La policía llegó minutos después, alertada por un guardia del barrio que oyó los disparos. Ricardo fue arrestado entre insultos y llantos. Sofía, con el rostro cubierto de lágrimas, entregó la carpeta a uno de los oficiales. «Aquí están las pruebas», dijo con voz firme. «Las verdaderas». Mateo se acercó a ella con el brazo herido. «Lo lograste, Sofía». «No, señor», susurró. «Fue ella quien lo hizo. A su manera,
también limpió lo que había ensuciado. El cuerpo de Isabella fue llevado en una camilla. En su mano aún brillaba un anillo, el mismo que Mateo le había puesto el día de la boda. Mientras la ambulancia se alejaba, Mateo se quedó de pie bajo la lluvia, mirando cómo se perdía en la distancia. Sofía lo observaba en silencio, sabiendo que aquel amor, aunque manchado, había sido real. Pero la noche todavía no había terminado, porque dentro del sobre que Isabella había dejado, además de las pruebas, había una carta dirigida a Sofía. Con letra temblorosa decía: si estás leyendo esto, significa que pagué lo que debía. No me odies. Solo quise ganarle a la vida, pero la vida siempre cobra caro. Cuida de Mateo. Él merece a alguien que lo mire sin interés, como tú lo hiciste. Sofía cerró la carta con lágrimas en los ojos. El sonido de la sirena se alejaba, pero en su interior sabía que algo había cambiado para siempre. El amanecer cubrió la ciudad con una luz grisácea, como si el sol dudara en salir después de una noche manchada de sangre y secretos. En el Hospital Militar Central de Bogotá, Mateo Balbuena esperaba en silencio en el pasillo con el brazo vendado. Frente a él, el ruido de las sirenas y las voces de los médicos se mezclaban con un silencio que dolía más que las heridas. Isabella Montes no sobrevivió al disparo. Su muerte fue rápida, aunque había sido su enemiga, Mateo no pudo evitar sentir un vacío imposible de llenar. A su lado, Sofía Romero sostenía una taza de café frío entre las manos. No había dormido. Su uniforme estaba manchado de barro y lágrimas secas, pero su mirada era firme, serena. Ella me dejó esto, dijo Sofía sacando de su bolso una carta doblada. Mateo la miró en silencio. Me pidió que lo cuidara, continuó ella. Que usted merecía a alguien que lo mirara sin interés. Mateo bajó la vista. Isabella era muchas cosas, Sofía. Mentirosa, sí. Ambiciosa también. Pero no era un monstruo. Creo que intentó amar, solo que no sabía cómo hacerlo sin lastimar. Sofía asintió despacio. A veces el dolor no enseña a amar, sino a defenderse. El abogado Mendoza se acercó con un semblante cansado. Tenemos buenas noticias. El fiscal revisó los archivos de la carpeta. Gracias a la información que Isabella dejó, se confirmó que las pruebas contra Sofía fueron falsificadas. Ricardo Gálvez será procesado por fraude, intento de homicidio y falsificación de identidad. Sofía respiró aliviada, pero su rostro seguía serio. Y él está bajo custodia, respondió Mendoza. Pero lo que dijo antes de ser trasladado me preocupa. Mateo frunció el ceño. ¿Qué dijo? Que no actuó solo. Que había alguien más arriba, alguien que financió todo desde fuera del país. El silencio los envolvió. Sofía sintió un escalofrío. ¿Cree que todavía hay peligro? No lo sé, respondió el abogado, pero será mejor mantener perfil bajo por un tiempo. Horas después, Sofía y Mateo regresaron a la mansión. Todo seguía igual, pero nada era igual. Las flores marchitas del matrimonio seguían en los jarrones. En el piso aún quedaban restos de confeti. Sofía caminó por el salón tocando los objetos con cuidado. Cada rincón guardaba la memoria de una mentira y de una verdad revelada. Mateo la observaba desde la distancia. Había algo en su forma de moverse, una calma, una dignidad silenciosa que lo desarmaba. Sofía, dijo con voz suave, he pensado en todo lo que pasó, en lo injusto que fue para ti. No fue injusto, señor. Fue la vida, respondió ella. A veces nos pone pruebas que parecen castigos, pero solo son caminos hacia la verdad. Mateo se acercó un poco más. Quiero ofrecerte algo. No como compensación, sino como agradecimiento. Ella lo miró sorprendida. Quiero que dirijas el área de mantenimiento del Grupo Balbuena. No solo limpiarás pisos, Sofía. Quiero que limpies corazones y conciencias con tu ejemplo. Sofía sonrió emocionada, pero negó con la cabeza. No sé si merezco tanto. Sí, lo mereces, dijo Mateo firme. Fuiste la única que se atrevió a decir la verdad cuando todos callaban. Hubo un silencio cargado de significado. Sofía bajó la mirada intentando ocultar las lágrimas.
Gracias, señor. No por el trabajo, sino por creer en mí cuando nadie más lo hizo. En ese momento, un sonido rompió la calma. El teléfono de Mateo vibró sobre la mesa. Era un mensaje sin remitente. No has terminado, Valbuena. Lo de Isabella fue solo el principio. El millonario palideció. Sofía lo notó. ¿Qué ocurre? Nada, mintió él guardando el teléfono. Solo un mensaje equivocado. Pero en su interior sabía que no era un error. Había algo más, una sombra que todavía no había salido a la luz. Esa noche, mientras Sofía descansaba en una habitación de huéspedes, Mateo se quedó despierto en su despacho. Sobre el escritorio, la carpeta de Isabella seguía abierta. Entre los documentos, una factura llamó su atención. Una transferencia hacia un banco en Suiza, firmada por una empresa llamada Inversiones Vesta S.A. Tomó su celular y buscó el nombre en Internet. Lo que encontró lo dejó helado. Era una corporación vinculada a su propio padre, fallecido hacía 15 años. No puede ser, susurró. El viento sopló fuerte haciendo vibrar las ventanas. Mateo entendió que la historia que creía cerrada apenas comenzaba. Isabella, Ricardo, todos habían sido piezas de un juego más grande, un juego que tenía raíces en su propia familia. Y al fondo del pasillo, Sofía, medio dormida, despertó inquieta. Sintió algo, como si el peligro aún no se hubiera ido. Se levantó, se asomó por la ventana y vio un auto negro estacionado frente a la mansión con los faros apagados. Un hombre dentro encendió un cigarro. El reflejo del fuego iluminó su rostro por un instante. No era Ricardo. Era alguien más. Sofía cerró lentamente la cortina con el corazón acelerado. Dios mío, susurró. El amanecer siguiente no trajo paz, sino un silencio denso, inquietante. En la mansión Valbuena, las cortinas permanecían cerradas y el aire olía a madera húmeda y preocupación. Sofía Romero se levantó temprano, pero al cruzar el pasillo sintió algo extraño. El teléfono de la casa sonaba sin parar y cuando lo tomó solo escuchó una respiración al otro lado de la línea, pesada, lenta, casi animal. ¿Quién habla?, preguntó con voz firme. Silencio. Luego una voz ronca respondió, la verdad nunca se limpia del todo. La llamada se cortó. Sofía quedó inmóvil unos segundos con el auricular en la mano, sintiendo como un escalofrío le recorría la espalda. Bajó apresurada hacia el despacho donde Mateo Valbuena ya estaba despierto, revisando los documentos con ojeras profundas. Señor, me acaban de llamar. Mateo levantó la mirada. ¿Qué dijeron? Nada que tenga sentido. Pero esa voz era de un hombre. Dijo algo sobre la verdad. Mateo cerró la carpeta. Ya no sé en quién confiar, Sofía. Anoche descubrí algo más. Sacó una hoja doblada. Esta transferencia está firmada por una empresa de mi padre. Sofía frunció el ceño. ¿Su padre? ¿El señor Esteban Valbuena? Sí, respondió él con tono amargo. Murió hace 15 años. Pero esa empresa sigue activa. Fue usada para mover el dinero de la estafa. Sofía se llevó la mano a la boca. Entonces, todo esto viene de antes. Exacto. Mateo se levantó. Esto no empezó con Isabella. Ella fue solo una pieza. Alguien está reabriendo heridas antiguas. En ese momento, el abogado Mendoza llamó al celular de Mateo. Mateo, tengo algo urgente. Revisamos los archivos digitales del banco y hay movimientos recientes de la cuenta de Inversiones Vesta. El dinero sigue moviéndose. ¿Qué?, preguntó Mateo. ¿Desde dónde? Desde un servidor en Santa Marta. Y hay un nombre asociado al registro, Julián Valbuena. Mateo se quedó sin aire. Eso es imposible. Julián era mi hermano. Murió en un accidente hace 10 años. Sofía lo miró horrorizada. ¿Y si no murió? El silencio fue absoluto. Horas después tomaron el primer vuelo a Santa Marta. El abogado Mendoza los acompañó. Durante el viaje,
Mateo parecía ausente, atrapado en recuerdos que dolían. Sofía, en cambio, observaba el mar desde la ventanilla del avión. Cada ola que veía le recordaba que la verdad siempre vuelve a la orilla, sin importar cuánto se intente ocultarla. Al aterrizar, los tres se dirigieron a un viejo edificio cerca del puerto, donde el banco registraba las transferencias sospechosas. El gerente, un hombre nervioso, los recibió con evasivas. No sé nada de eso, señor Balbuena. Son cuentas antiguas. No me mienta, replicó Mateo golpeando la mesa. Quiero saber quién tiene acceso. El hombre dudó unos segundos y luego murmuró, solo una persona viene cada mes a revisar esos movimientos. Usa un nombre falso, pero se parece mucho a usted. Sofía lo sintió en la piel. Algo no cuadraba, algo terrible estaba a punto de revelarse. Más tarde, mientras esperaban afuera del edificio, Mateo recibió un mensaje en su teléfono, un número desconocido. Te dije que no escarbaras, hermano. Algunos muertos deben seguir muertos. Su rostro se puso blanco. No puede ser. ¿Qué pasa, señor?, preguntó Sofía. Si este mensaje es real, entonces Julián está vivo. La tensión se hizo insoportable. Mendoza trató de mantener la calma. Si está vivo, podría ser el cerebro detrás de todo. Fingió su muerte, tomó control de las cuentas y manipuló a Isabella y a Ricardo. Esa noche se alojaron en un hotel frente al mar. Sofía intentó descansar, pero su mente no la dejaba. Pensaba en Mateo, en el peso de los secretos familiares y en cómo las mentiras de los ricos siempre terminaban por devorar a los inocentes. Pasada la medianoche, escuchó ruidos en el pasillo. Se levantó, abrió la puerta y vio una sombra moverse hacia el cuarto de Mateo. Corrió sin pensar. Señor Balbuena, cuidado. Empujó la puerta y vio a un hombre encapuchado con un cuchillo. Sofía se lanzó instintivamente gritando. El atacante la empujó contra la pared, pero Mateo reaccionó forcejeando con él. El arma cayó al suelo. En medio del caos, el encapuchado escapó por la ventana, dejando atrás un sobre. Dentro había una sola hoja con una foto vieja, dos niños abrazados frente a una mansión. En el reverso, una frase escrita con tinta negra: uno heredó la fortuna, el otro heredó la verdad. Mateo se desplomó en la cama jadeando. Sofía lo ayudó a sentarse. Esto ya no es una venganza, Sofía. Es una guerra. Ella lo miró con miedo y determinación. Entonces no la enfrentará solo. Mientras el mar rugía afuera, un relámpago iluminó la habitación. En el reflejo del espejo se alcanzó a ver algo que ninguno notó, una silueta observándolos desde el edificio de enfrente con un cigarro encendido y una cicatriz cruzando su rostro. Era Julián Balbuena. Y acababa de comenzar su regreso. El amanecer en Santa Marta llegó teñido de rojo, no por el sol, sino por la tensión que ardía en el aire. Mateo Balbuena permanecía de pie frente al ventanal del hotel con el sobre de la fotografía entre las manos. La imagen de los dos niños, él y su hermano Julián, lo perseguía como un fantasma. Uno heredó la fortuna, el otro heredó la verdad. Aquella frase no era solo una advertencia, era una promesa. En el sofá, Sofía Romero intentaba mantenerse despierta después de una noche de miedo y sobresaltos. Aún le dolía el hombro del golpe que recibió durante el ataque, pero no se quejaba. Sabía que lo peor aún estaba por venir. ¿Cree que su hermano realmente está vivo?, preguntó ella con voz suave. Ya no tengo dudas, respondió Mateo. Esa foto, esa letra, es la suya. Y si Julián está detrás de todo, significa que la estafa, los movimientos de dinero, Isabella, Ricardo, todo fue parte de su plan. Sofía bajó la mirada. ¿Por qué haría algo así? Mateo suspiró. Mi padre siempre lo menospreció. Era el hijo rebelde, el que no aceptaba las reglas de la familia. Yo heredé la empresa. Él, el resentimiento. Creí que había muerto en ese accidente, pero tal vez fue su manera de liberarse para vengarse desde las sombras. El abogado Mendoza golpeó la puerta. En ese momento, llevaba el rostro tenso. Tenemos noticias. La policía encontró el auto que estuvo frente a la mansión.
Está registrado a nombre de una compañía fantasma con sede aquí en Santa Marta. Y dentro hallaron esto. Le entregó una pequeña memoria USB. Mateo la conectó al computador portátil. La pantalla mostró una serie de vídeos, grabaciones antiguas de cámaras de seguridad de la mansión Balbuena. En una de ellas se veía a Julián con vida manipulando los archivos contables de la empresa junto a Ricardo Gálvez. «Dios mío», susurró Sofía. Entonces todo fue planeado desde antes. «Sí», confirmó Mendoza. Julián fingió su muerte, desapareció y desde entonces ha estado controlando las cuentas ocultas. De pronto, en la última grabación apareció algo inquietante: Isabella Montes, reunida con Julián en un restaurante semanas antes de conocer a Mateo. Él la usó, dijo Sofía, como a todos. Antes de que pudieran reaccionar, el celular de Mateo vibró. Era un número desconocido. Contestó y una voz grave, casi familiar, habló. «Hermano, sabía que llegarías hasta aquí». «Julián», susurró Mateo, «¿por qué hiciste todo esto?» «Porque la verdad debía salir a la luz. Padre no era el héroe que tú creías. El dinero que heredaste proviene del lavado, del dolor de otros. Yo quise destruir ese imperio. No robé tu fortuna, Mateo. La devolví a quienes fue arrebatada». Mateo apretó el puño. «Mataste, manipulaste, destruiste vidas». «Tú también lo hiciste al callar», replicó Julián con frialdad. «Pero tranquilo, no vine a pelear. Vine a verte una última vez. En el muelle viejo, al anochecer. Solo tú y tu conciencia». La llamada se cortó. Sofía lo miró preocupada. «No puede ir solo, es peligroso». «Lo sé», respondió Mateo, «pero debo hacerlo. Si no lo enfrento ahora, esto nunca acabará». Al anochecer, el muelle estaba vacío, envuelto en una neblina espesa. Las gaviotas gritaban en la distancia y el mar golpeaba las maderas como un corazón cansado. Mateo llegó solo, o al menos eso pensaba. Desde lejos, Sofía lo seguía, oculta entre las sombras, sin poder abandonarlo a su destino. Entre la bruma, una silueta apareció. Julián Balbuena. El rostro envejecido, la mirada llena de fuego y tristeza. «Pensé que nunca tendrías el valor de venir», dijo. «No vine por valor», respondió Mateo. «Vine por verdad». Julián sonrió con amargura. «¿Verdad? La verdad murió el día que papá nos separó. Yo era el hijo maldito. Tú, el heredero perfecto. Me borraron del mundo, Mateo. Solo devolví el favor. No se trata de dinero, Julián. Se trata de perdón». «No me hables de perdón», gritó Julián sacando una pistola. «Quise limpiar el apellido Balbuena, pero tú lo ensuciaste más». Mateo no se movió. «Entonces dispara. Pero antes mírame a los ojos y dime si esto te hace libre». La tensión se cortó con el sonido del mar. Julián tembló, apuntando a su hermano, hasta que una voz rompió el silencio. «No lo hagas». Era Sofía. Corría hacia ellos bajo la lluvia. Su grito hizo que Julián girara y en ese instante resbaló sobre el muelle mojado. La pistola cayó al mar. Mateo corrió y lo sostuvo antes de que cayera al agua. Por un momento, el tiempo se detuvo. Dos hermanos aferrados uno al otro entre lágrimas, odio y amor. «No te dejaré caer otra vez», dijo Mateo. «Ya caí hace mucho», susurró Julián. «Pero esta vez, tú no pagarás por mí». Julián le entregó un pendrive que llevaba en el bolsillo. «Aquí está todo. Las pruebas, las cuentas, la historia que papá escondió. Termina lo que yo empecé. Y recuerda, nadie hereda el perdón, hay que ganarlo». Entonces soltó la mano de Mateo y se dejó caer al agua. El mar se lo tragó sin dejar rastro. Sofía gritó, pero Mateo permaneció inmóvil, mirando el punto donde su hermano desapareció. Días después, los noticieros anunciaban el cierre definitivo del caso Balbuena. La fortuna fue disuelta. Los fondos redistribuidos a fundaciones y obras sociales. El apellido Balbuena había sido limpiado, no por poder,
sino por dolor. En la última escena, Sofía y Mateo caminan por el jardín de la mansión, ahora silenciosa. ¿Qué hará ahora, señor Valbuena?, pregunta ella. No lo sé, responde él, pero por primera vez no tengo miedo de empezar de nuevo. Sofía sonríe. Entonces se empiece con lo más sencillo. Agradecer por seguir vivo. Él la mira con gratitud. Gracias, Sofía. Por ser la única verdad en medio de tanta mentira. La cámara se eleva lentamente, mostrando la mansión bañada por la luz del amanecer. La voz del narrador cierra la historia. Porque a veces la verdad no se revela con gritos ni venganzas, sino con las manos que limpian, el perdón que sana y la fe que resucita lo que creíamos muerto. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario contándonos desde qué país nos escuchas y qué lección te dejó. Y no olvides suscribirte a Ecos del Cielo, donde cada historia te recordará que incluso entre la mentira y la oscuridad, el amor y la verdad siempre encuentran la manera de renacer.